Cordial saludo. A continuación voy a mostrar un pequeño proyecto eh, que he trabajado para, digámoslo así, que adaptarlo al mundo 3D y al mundo de los videojuegos. En esencia, y esto para ser claros, esta historia, que digamos resumiendo, se trata de unos pequeños pollitos y su mamá gallina que tienen como protector a un gran soldado perro Doberman, perdón, perro labrador, y este perro los entrena, les ayuda, les enseña a defenderse contra unos lobos feroces que se lo quieren comer. Esta historia fue, digámoslo así, que trabajada hace ya varios años, pero en un contexto muy diferente. Se trata más del cuento infantil, eh, y obviamente en un esquema muy tradicional, tanto de contar, tanto como medio, que es el libro, el cuento impreso, y también en una narrativa que obviamente está ligada a este tipo de medios, y por lo tanto está más orientado desde el punto de vista de concepto artístico en cuanto a técnica del uso de la ilustración. Entonces lo que ustedes están viendo acá es el boceto final realizado para una simple escena, en donde se muestra una acción muy concreta, y es cuando el perro labrador y la gallina y su pollito están muy vigilantes a la espera de que aparezcan lobos para defenderse. Entonces digamos que esta es la imagen que representaría la esencia fundamental de esta historia. Si bien ese es el boceto original, posteriormente pues se realiza un trabajo más orientado al concept no, digamos que a la ilustración de producción entre comillas, y es básicamente un trabajo donde está el color, donde está la textura en cierta forma, donde hay materiales más o menos representados, pero de todos modos fíjense que sigue siendo un trazo y un tipo de dibujo muy de ilustración común en los libros de cuentos, de tal manera que en ese sentido se puede hablar que sigue siendo esta una técnica que prima como tal. Sin embargo, en este primer ejercicio se ve se ve sobre todo un manejo del color, y un manejo orientado con respecto al color para dar a entender cómo sería esa apariencia posible dentro de los materiales. Una vez, digamos que se definido ciertas características, digamos que ya habiendo definido ese dibujo, realicé un dibujo un poco más orientado hacia el blueprint, a realizar el plano como tal, con el cual yo me basaría para la construcción del personaje principal, que es el perro. Y esto teniendo en cuenta que es el personaje más complejo de realizar, por la postura corporal, por el gesto corporal que tiene, resultó ser el más complejo, por lo tanto es el que le realicé un trabajo de blueprints. Los demás personajes, la gallina y el pollito, básicamente se trata de sólidos básicos, más adelante lo miraremos en el archivo 3D. Entonces realmente su construcción resultó muy fácil de realizar, y el dibujo que vemos a la izquierda, el dibujo de base que les mostré inicialmente, sirvió como referencia para realizar este trabajo. De tal manera que en cierta forma no me basé propiamente de blueprints, no como lo que vemos acá, en donde esencialmente tenemos dos vistas, la lateral y la frontal. Si se dan cuenta, en la lateral tengo el brazo como resulta por el escorzo, es decir, por la distorsión que se genera al ver algo de manera muy frontal. Entonces en la vista lateral simplemente el brazo lo dibujé extendido hacia abajo, mientras que en la vista frontal dibujé en lo que se denomina una posición en T del personaje, es decir, los brazos extendidos hacia los costados. Esta técnica resulta muy efectiva a la hora de modelar personajes y a la hora de generar los esqueletos correspondientes. Entonces quería mostrarles este primer avance, este primer trabajo de ilustración y de concept, orientado en este caso, como les digo, fundamentalmente al trabajo con el personaje
principal. Una vez se realizó el trabajo de modelado, ya que voy a mostrarles en esencia de qué se trató, voy a dejar visible este personaje en un modo de edición, y en el modo de edición aquí podemos ver nosotros precisamente. Va a permitirme dejar este modelo en otra capa con el fin que resulte un poco más fácil poderlo observar. Entonces este personaje tiene un esqueleto añadido, vinculado, y al cual fue sometido a una pose como la están viendo en este momento. Cada uno de los huesitos fue adaptado para que se asumiera la misma pose que está dispuesta en el dibujo. Como referente para la pose utilicé precisamente la imagen que ustedes vieron al principio. Entonces aquí podemos ver entonces la imagen de referencia. Acá tenemos en esencia como referente para ir posicionando cada uno de los elementos de la escena precisamente este dibujo, pero para la construcción del modelo pues la imagen que estamos viendo acá. Si vemos en modo edición nuestro personaje, vemos que coincide muy bien con el dibujo que nosotros realizamos. Obviamente en el proceso de modelado se fueron haciendo algunos cambios, algunas adaptaciones, y digamos que la figura fue cambiando un poco en la medida en la que se fue llevando a cabo el proceso. Si vemos en otra vista, vamos a mirar acá, a pasarlo a la posición derecha, esto con el fin de verlo de esta manera, pues vemos que existe una coincidencia importante. Obviamente cuando se ve el personaje modelado, obviamente aquí digamos en este trazado aparentemente hay unas diferencias, pero cuando ya lo vemos en la postura pues vemos la razón por la cual estas posturas empiezan a ser un poco diferentes. Aquí estamos viendo el personaje, digo, de frente. Acá voy a ponerle nuevamente frontal, porque pues este frontal es con respecto a la vista. Aquí aclaro esta parte importante, es frontal con respecto a la vista como tal, pero pues el personaje lo estamos viendo de forma lateral. Voy a dejar acá invisible la imagen para empezar a ver los demás elementos como tal. Voy a dar clic aquí para visualizar solamente el esqueleto. Fíjense la postura que adquiere el esqueleto, y este esqueleto en esencia es una copia de uno realizado previamente, que es el esqueleto como tal que tendría la forma, la postura en T, que es como se construye inicialmente el esqueleto. Es decir, el modelo se modela o se construye en la posición T, o en una posición A, que los brazos extendidos hacia abajo más o menos 45 grados, y desde esta postura se construye el esqueleto, y es la base a partir del cual se generan todas las posturas, gestos y animaciones que sea necesario crear. Yo quise mantener el esqueleto original, así que generé una copia, y esta copia es este esqueleto que estamos viendo acá, que se llama esqueleto pose. Visto este esqueleto puesto con el personaje, como ya lo hemos aprendido, tenemos como referencia entonces un trabajo en donde a nuestro esqueleto, vamos a ir aquí al esqueleto, al personaje, perdón. Entonces tenemos un personaje que tiene como modificador el esqueleto que se llama esqueleto pose. Algo importante a tener en cuenta es que en esta asignación del esqueleto se ha optado por la asignación de pesos, es decir, selecciono el personaje, selecciono el esqueleto, oprimo control P y he optado por la asignación con pesos automáticos.
estos pesos automáticos básicamente se trata de lo siguiente. Según el, perdón, según el elemento que yo escoja, ¿sí? Según el hueso que yo escoja, perdón, se puede determinar un determinado peso en concreto que va a estar orientado básicamente a la manera como estamos viendo en este punto, por ejemplo. Que es el color que va adquiriendo. El color, cuando yo veo los pesos, se referiría básicamente, por ejemplo, ahí he cambiado un poco el color, si se dan cuenta. Obviamente tengo que darle control Z, pero básicamente de lo que se trata es que los pesos según el hueso que vaya seleccionado se pueden delimitar o se pueden representar a partir de colores para entender qué es lo que se está realizando. Vamos a darle aquí control Z nuevamente, entrar a modo objeto, y voy a entrar nuevamente a pesos. Entonces fíjese que cuando yo tengo seleccionado un hueso, he seleccionado previamente un huesito, me aparece unas manchas de colores. El color verde representa aquella zona seleccionada como vértice, como grupo de vértice que tiene la mayor fuerza, por decirlo de alguna manera. Y lo que está azul, lo que se representa como azul, es aquello con la menor cantidad de influencia que va a tener el hueso, y el rojo pues equivale como a un valor intermedio como tal. Entonces esta es una opción interesante de trabajar con los huesos, pero obviamente la sugerencia es aquí trabajar simplemente con el manejo básico que leímos nosotros inicialmente, y es simplemente trabajar con grupos de vértices vacíos e ir asignando a cada grupo de vértices a una malla determinada. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, vamos a ver dónde está mi cabeza. Si le digo seleccionar la cabeza, y sabemos que aquí estos son los vértices que han sido asignados a ese grupo. Entonces esta escena en concreto, la postura principal del personaje, la hemos creado de esta manera. Con respecto a los demás elementos, cada uno de estos elementos ha sido construido también con base a esta imagen de referencia, y obviamente en cierta forma, cuando la vemos, corresponde por su forma, por su proporción, por su diseño a lo que ha sido establecido en el concept art inicial. Entonces, importante en este punto tener en cuenta esta posibilidad que nos da nosotros Blender de construir. Quiero mostrarles acá algo importante, y es que todos los elementos han sido construidos a partir de sólidos básicos, y en el caso del árbol se ha utilizado una subdivisión y del árbol y de estos elementos, una subdivisión. Voy a mostrarles acá de qué se trata. Si le digo subdividir, aquí está el número de cortes y he seleccionado, he ampliado, no es el caso, pero he ampliado más o menos de 0.5, 0.3 el nivel de fractal. ¿Para qué? Para que me genere esta irregularidad que estamos viendo acá. Entonces, si yo aumento el fractal, vamos a ver esto. Fíjense que la malla va cambiando de forma. Entonces aquí voy a darle control Z, listo, para devolverla a su estado original. Cada uno de estos elementos ha sido trabajado de una manera, vuelvo y digo, muy básica, y cada uno de estos también ha sido trabajado de tal manera que se ha generado un mapa V que ha permitido poder crear en su interior las texturas necesarias, ¿no? Y poder darle la apariencia que se quiere. Sin embargo, inicialmente el trabajo que se realizó con cada uno de ellos es generar materiales múltiples a determinado grupo de vértices. Por ejemplo, este gris oscuro, si le digo seleccionar, me muestra las caras que tienen ese material puesto. Entonces se han creado materiales múltiples para posteriormente generar ese quemado de textura del color de base
para luego en un programa vectorial generar las texturas que van a tener más adelante cada uno de estos elementos. Entonces esta es la apariencia inicial que tiene la escena. Cada uno de los elementos tiene colores planos, como podemos ver acá, el perro, este balde que estamos viendo acá, la roca tiene apenas un color, este que se llama letrero, este elemento que se llama letrero, que es donde aparecen los dibujos de los lobos, tiene apenas dos colores. Uno representa el oscuro representa el clavo y el otro representa como tal el letrero. Aquí vemos igual los pollitos. Entonces de hecho los pollitos se han generado en un solo mapa V, y como podemos ver acá son básicamente sólidos básicos, simplemente son esferas, y estas formas que estamos viendo fueron trazadas a partir de un cubo que se fue distorsionando, se fue extruyendo hasta generar ese objeto que estamos viendo acá. En el caso del tanque como tal, también partimos de sólidos básicos, del cuerpo de un cubo, el cañón de un cilindro, y en el caso de las llantas, de las ruedas, perdón, fueron construidas a partir de dos círculos. Este círculo que estamos viendo acá, este otro círculo que estamos viendo acá, se unieron entre sí y se generaron caras entre sí, y luego se extruyeron para generar como la forma que están viendo en este momento. Entonces básicamente todo este trabajo ha sido elaborado pensando precisamente en una interpretación de las cosas, pensando en formas básicas. Vamos a ver aquí ahora, cada uno de estos modelos, una vez se construyó, se generó el quemado de la textura, entonces se procede a realizar digamos que una copia de ese modelo y pasarlo a tener solamente un material, y este material contiene en esencia todas las texturas que fueron elaboradas. Aquí nos aparece en blanco, teniendo en cuenta que pues yo cambié la ubicación de las texturas, así que voy a darle clic acá, voy a decirle external data, voy a decirle aquí que me busque archivos perdidos. Vuelvo y digo, he creado una ubicación diferente en las texturas. Entonces voy a irme, aquí me está buscando las texturas en la ubicación original. Listo, mismas originales, conservar, fbx, texturas. Entonces aquí estarían ubicadas las texturas que fueron creadas. Voy a decirle find my files, y aquí en esencia fíjense ya me aparecen las texturas, porque como les digo, había creado todas las texturas en la misma ubicación del archivo y luego cambié, organicé en carpetas. Obviamente no es el orden de las cosas, pero aquí no hay problema, simplemente busco, le digo a Blender que me busque la ubicación de las imágenes originales. Entonces desde que yo no haya cambiado nombres, él simplemente se va a remitir a esa ubicación y va a encontrar las imágenes originales. Entonces fíjense que aquí cada uno de los elementos de la escena, al menos los que estamos viendo presentes, es decir, la brocha, el perro, el balde, el letrero, el tanque y los pollitos, que están usando texturas modificadas, es decir, que en un programa vectorial se creó como tal. Los mapas pues los tenemos de esta manera. Otra parte importante es los elementos que pues mantienen una apariencia por ahora plana, ¿sí? Si hago clic acá van a ver que se mantiene el tronco con un café, con un color plano. Lo mismo la roca, porque pues por ahora digamos que no es tan importante generarle un mapa como tal, un mapa de bits, teniendo en cuenta que tiene un color plano, y que si lo llevo al programa 3D pues simplemente puedo hacer que ese color se afecte por luz y sombra simplemente, porque vuelvo y digo, es un color completamente plano, no tiene ninguna sombra. Sin embargo, obviamente dependiendo del flujo de trabajo que yo quiera, pues puedo convertir todo esto en un color muy plano, en una mapa de bits de color plano, y no hay problema. Voy a hacerle clic ahora a la escena completa, a la capa. Para ver la escena completa voy a oprimir 0 acá,
y con cero visualizo la forma que tendría o que tiene la escena construida como tal cual como fue creada la ilustración con esfero, así mismo la estamos viendo en 3D. Obviamente hay un cambio, me refiero que por ejemplo en el anterior no estaba la roca, algunas cosas pues no quedan exactamente, precisamente muy perfectas, o mejor no quedan iguales, porque a veces uno puede llegar a generar cambios ya en los modelos, bien sea porque quiere mejorar el concept art o bien sea porque el concept art propone algo que quizás puede llegar a no puede ser realizar, o que cuando ya lo ve uno en 3D se ve que no tiene mucha eficiencia y por eso pues el modelo puede llegar a cambiar. Entonces esta es básicamente la esencia de este modelo. Voy a guardar la escena y cuando ya generé el render, recordemos que para generar el render oprimimos la tecla F12. Aquí lo que yo voy a hacer es hacer un cambio, una modificación a la manera normal como renderiza Blender 79 o 79. Voy a decirle que en lugar de que me lo muestre en el Image Editor, me lo muestre en una nueva ventana, de tal manera que si yo le digo F12 me va a mostrar precisamente el render en una nueva ventana. Esto que estaremos viendo nosotros funciona muy bien como esencia de lo que nosotros queremos que sea la escena como tal, ¿sí? La escena pensada en una apariencia del modelo, de materiales, de texturas dentro de Blender, y esto entraría como dentro de lo que se puede hacer en concept art pensando en un resultado final. Voy a darle clic a esta capa. Esta capa tiene el esqueleto, sí, permítame acá. Estoy buscando, listo, está buscando este elemento que es este fondo. Voy a darle clic acá y este fondo como tal es un plano que para efectos de la escena lo he trabajado para que actúe como un fondo infinito. Esto es muy común en fotografía. Entonces, o mejor, esta técnica utilizada en 3D pues surge precisamente de la fotografía y es crear la sensación precisamente de eso, de un fondo infinito, pero en este caso el fin es darle una cierta ambientación y que al momento de renderizar pues me dé también un concepto de ambiente, un concepto de color. Obviamente esto como escena funciona, como escena fundamental funciona, pero pues se pueden añadir otros elementos que refuercen el fondo, como por ejemplo si estamos pensando en unos personajes que habitan una granja, pues podría ser árboles, el cielo, de pronto la fachada precisamente de una granja. Entonces aquí tenemos nosotros una apariencia básica del concept art final, algo realizado en 3D. El concept art final, el de producción, no necesariamente o la propuesta final de ese proceso de concept art no precisamente tiene que realizarse en 3D, no necesariamente, pero digamos que en este caso fue pertinente teniendo en cuenta que realicé la escena propiamente en Blender para revisar su apariencia. Sí, claro está que al crear los modelos en Blender como modelos 3D y crear la escena, sí, tal vez funciona como un concepto final de concept art si lo que yo quiero es entrar a indagar de qué manera se comportan los modelos, cómo están ambientados, sus colores, sus texturas, su apariencia final, para luego llevarlo al motor de videojuegos. Bien, antes de llevarlos, de ir hacia el motor de videojuegos y ver la escena construida, quiero pensar en lo siguiente. Esta escena construida en Blender 2.79 fue construida pensando en la manera como se configuran materiales, texturas y el mismo renderizado en la versión del motor de render interno de Blender. Para aquellos que tienen una versión posterior de Blender, sabrán entonces que ya el motor interno no se usa, utiliza básicamente dos motores, Eevee y Cycles. Entonces voy a guardar esta escena. Esta escena en concreto la voy a guardar con un nombre terminado en Cycles. Como ya tengo un archivo con ese nombre, por eso le he puesto este subguión acá. Voy a decirle salvar. Y el propósito acá fundamental simplemente es mostrarles la manera como se hacen esas
cambios en la textura, perdón, esos cambios de manipulación de los materiales cuando se cambia el motor de render. Aclaro aquí algo importante: el motor de render es un concepto propio, por ejemplo, de los programas de 3D como Blender, como Maya, como 3D Max, también de los motores de videojuegos como Unity, como Unreal, también incluso en cierta forma los navegadores tienen en su interior un motor de render que es el que permite ver el sitio web. Entonces digamos que este concepto es general. Obviamente el término puede llegar a cambiar en determinado programa, pero el concepto en general es precisamente el poder hacer visible con la apariencia final algo, más o menos es como lo que lo podemos llamar. En esta configuración del motor de render en Blender interno tenemos este Blender Render, que básicamente es el motor interno de Blender hasta la versión 2.80 y hasta el 2.79. A partir de la 2.8 empezó a generarse cycles, solamente cycles. Aquí tenemos obviamente cycles también, entonces voy a darle clic aquí donde dice cycles. Cuando yo le digo esto, fíjense que los elementos que tenían básicamente una textura, un mapa de bits, ya no lo tienen en realidad, tienen un color plano. Ese color plano es el color del material, el blanco. Entonces, en cambio, los elementos que tienen un color plano también, pero diferente, pues obviamente me lo muestra sin problema. Lo que vamos a ver acá es un cambio en la apariencia del material. Fíjense que pues técnicamente no vemos ninguna textura acá, ni mucho menos. Aquí voy a darle clic a nuestro perrito, ya no vemos ninguna textura, vemos una apariencia de material muy distinta. Y una de las cosas que vamos a ver acá, voy a ir a hacerle clic primero que todo a este ítem donde está el V-Image Editor y voy a pasar a aquí donde dice Node Editor, esto en la versión 2.79. Esto lo hago con qué fin, con el ver la apariencia del material en la configuración de Cycles. Para eso, para poderlo trabajar en Cycles, debo darle clic en usar nodos. Y aquí vemos nosotros esta configuración. Así es como trabaja la versión 2.79 en Cycles, y después de la versión 2.8 en adelante todas manejan Cycles. Obviamente manejan otro motor que se llama Eevee, pero todas estas dos versiones manejan este concepto de nodos. Básicamente cada nodo es un elemento funcional que tiene una característica y brinda una característica específica al material. Aquí tenemos un ítem, un nodo que dice material output, es lo que es el nodo que permite ver el material, y este diffuse, que es el que daría en esencia la apariencia de color plano. Este roughness se refiere al nivel de especularidad que puede tener algo, en cierta forma, o más bien la rugosidad que puede llegar a tener algo. Algo que no es rugoso, por ejemplo un metal, pues va a brillar, va a ser brillante. Por ejemplo, ciertos plásticos, ciertos metales que han sido lijados, por decirlo de alguna manera, van a presentar cierta rugosidad. Pero vuelvo y digo, a esto le falta el material, le falta la textura, perdón. Como la adicionamos en Cycles, y desde esta versión la hacemos aquí en Texture, buscamos aquí en Image Texture y simplemente aquí adicionamos el nodo. Voy a hacerlo nuevamente de esta manera para que quede mucho más claro. Entonces damos clic aquí en adicionar, Texture, Image Texture, y voy a unir este punto que estamos viendo acá a este otro punto. Este es el concepto de nodos. Voy a tratar de achicar esto para que no sea más fácil. Y acá, listo. Aquí creo que va a ser un poco más sencillo de trabajar. ¿Por qué razón aparece nuestro perro labrador en ese color ahora? Pues porque resulta que nosotros le hemos puesto un nodo de imagen, pero todavía no estamos usando ninguna imagen. Entonces vamos a ir aquí a Open. Y como ya sabemos que inicialmente en el trabajo anterior las imágenes habían desaparecido, entre comillas,
simplemente no estaban puestas en la posición que correspondía. Pues aquí vamos a buscar nuestra textura, vamos a decirle abrir imagen y ya aparece nuestro perro con la textura que corresponde. Y así podemos hacer con cada uno de estos elementos. Le decimos que usar nodo, adicionamos textura, imagen y simplemente abrimos texturas. Este es el tanque, listo. Vamos a seleccionar ahora los pollitos, adicionar imagen, abrimos pollitos y así cada uno de nuestros elementos pues queda definido claramente como debe corresponder. Voy a hacerlo rápido para no consumir tanto tiempo. Aquí podemos decirle open, pero también podemos hacer lo siguiente: como inicialmente nosotros ya teníamos el archivo anterior guardado con las texturas, él guarda, por decirlo de alguna manera, la base de datos de estas texturas. Nosotros simplemente podemos buscar acá la imagen tablero final, que técnicamente él ya la tiene almacenada, ya sabe en dónde está. Este concepto se llama que ya la tiene como almacenada en un buffer, como un espacio en donde lo guarda la información. Vamos a decirle aquí nodes también otra vez. Perdón, aquí voy a darle control Z, listo. Aquí parece que hice algún movimiento raro. Le buscamos otra vez texture, image, texture, y acá busco la imagen del balde, listo, balde final. Y que me falta la brochita, entonces vamos a buscar la brochita, adicionar texture, image texture, listo, brocha final, listo. Entonces ya tenemos nosotros nuestra escena construida. Bien, un detalle importante que tiene la Cycles es que el renderizado en Cycles trata de ser fotorrealístico y en este sentido trabaja con la luz, con las sombras y la cantidad de veces que se generan rebotes entre luces y sombras. Esto para exponerlo de manera muy general. Entonces precisamente por eso se genera esta apariencia punteada que están viendo acá. Desde una perspectiva muy artística, pues esto puede resultar muy bonito, pero obviamente hay que tener en cuenta que pues para cierto propósito la imagen debe ser mucho más nítida que esto que estamos viendo. Entonces aquí van a ver que se hace, aquí dice path tracing, entonces ese es el trazado de rayos, cuántas veces se generan ese trazado de rayos para que cada vez que haya más trazados sea más perfecta la imagen, es decir, sin tanto granito como están viendo en este punto. Entonces aquí se ha generado la imagen y simplemente le damos F12 y la imagen empieza a renderizar. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto al Blender Internal? Pues primero que la imagen se va a demorar más en renderizar, puede demorarse quizás 10-20 veces más, pues puede decirse, obviamente depende de la complejidad de la imagen. Aquí si se dan cuenta pues está generando un trazado de rayos relativamente rápido, y fíjense, ahí se va generando la apariencia final. Cada vez que se va generando un cuadrito se va puliendo ese componente como tal. Entonces esta es una posibilidad obviamente de presentación, pero algo importante es que no afecta como tal el trabajo de integración del modelo resultante dentro de Unity como tal. Entonces aquí ya hemos visto nosotros un ejercicio de cómo trabajar con Blender 279 en Cycles. Vamos a mostrarles ahora en la versión de Blender 236 precisamente también cómo es que se trabaja. Obviamente el proceso realmente es igual, no hay mayor variación, pero
digamos que en términos de interfaz, sí hay algunos cambios, obviamente, y hay algunos detalles que resultan también muy interesantes. De hecho, la apariencia se hace mucho más bonita en las versiones posteriores, el renderizado es muchísimo más rápido y eso pues ofrece muchas ventajas en términos de producción. Pero recordemos que aquí el objeto de renderizar en Blender es que el renderizado nos sirva como elemento, como una pieza que nos permite mostrar el concepto artístico antes de entrar a intervenir dentro de Unity como tal. Aquí tengo yo la versión, como les decía, 2.36 de Blender. Voy a abrir recientes. Tengo recientes Cycles, Eevee, Cycles 2. Entonces creo que estas Cycles 2 Unity es porque realicé algunos cambios. Voy a mostrarles esta de Cycles, que es precisamente, perdón, como les había comentado, había cambiado la ubicación, por eso no los encuentro. Bien, voy a mirar acá. Voy a subir un nivel, listo. Y acá tengo mi archivo 3612. Voy a buscarles este 3612 Cycles para que lo observemos. Entonces, si yo quiero, en el caso de Blender 2.72 3.6, tenemos estos botones que es 3.6 en adelante, 2.8 en adelante realmente. Tenemos esta opción, estos botones de acá que me permiten ver permiten ver el renderizado. Este detalle, vuelvo y digo, se debe a lo anterior, a las imágenes que no encuentra. Entonces vamos a decirle aquí Find, buscar las imágenes perdidas. Voy a subir para acá, busco aquí en texturas y le digo buscar imágenes. Listo, ahí ya me encontró las imágenes. Fíjense que ahí me muestra rápidamente, me muestra la apariencia del modelo y en esencia es exactamente igual el proceso. Hay una diferencia en estas versiones de Blender y es que empieza a utilizar pestañitas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir aquí a más, voy a buscar en general esta opción que dice Shading y me da la opción de seleccionar cada uno de los elementos y ver su construcción de material. Entonces esto resulta muy ventajoso a la hora de trabajar. ¿Por qué? Pues porque puedo escoger como un diseño particular de la interfaz dependiendo de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, si yo quiero darle aquí a V Editing, entonces yo puedo seleccionar aquí cada modelo. Aquí tengo que entrar en modo edición, obviamente, y tendría la opción de ver el mapa como tal. Vamos a ver acá porque aparentemente no lo está mostrando. Aquí aparentemente no lo está mostrando. Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos, obviamente a la hora de guardar, pues es posible que exista un pequeño, aquí tenemos el V-Editor, vamos a ver, aquí ya lo vemos, listo. Aquí obviamente, bueno, aquí existe un problema de adaptación de Blender. No lo voy a interpretar como un bug, pero de manera tradicional en la versión 2.79, que es de donde viene el modelo, o sea, yo lo abro en 2.70, lo abrí en la versión 3.6, el archivo creado en la versión 2.79. Obviamente en la versión 2.79 el lugar donde se realiza o donde se muestra el mapa V es un mapa, es una herramienta, por decirlo, un visor que trabaja V e Image combinados. Entonces el que abrió preferiblemente fue el Image Editor, lo interpretó de esta manera y pues básicamente digamos que ahí no habría ningún problema, pero vuelvo y digo, como viene en versión 2.79 queda un poquito perdido. ¿Cuál es la versión entonces? En el caso de 2.8, de Blender 2.8 en adelante, abrir el mapa V desde el V Editor. Entonces aquí vemos nosotros nuestro mapa V tal cual como fue construido. En este caso nos está mostrando la imagen que fue quemada
junto con los elementos de textura que tiene nuestro personaje, que son estos dibujitos que estamos viendo acá. Sí, pero aquí nosotros estamos viendo en efecto la imagen que ha sido, que corresponde al material creado para el personaje, adaptado para el personaje dentro de Blender como tal. Voy a decirle aquí, voy a salvar como, y aquí voy a darle otro nombrecito, un subguión, para que quede diferente al original que he guardado. Listo. Voy a devolverme aquí a default, que es la apariencia, a la pestaña original, que en la que estaba en la que estaba como tal nuestro archivo. Voy a aprovechar acá y en lugar de dejarlo en el Image Editor, voy a dejarlo en el V-Editor, que realmente es el que me necesito. Como yo había hecho un renderizado previo, me muestra este resultado de render. Voy a quitarlo y aquí ya puedo ver sin problema como tal el modelo. Listo, ahí no hay ningún inconveniente. Fíjense que cuando yo paso de una interfaz a otra, pues obviamente van a haber configuraciones que van a ir cambiando, pero básicamente de esto se trata. Ahora voy a abrir el archivo Eevee. Aquí voy a hacer un renderizado. Antes de abrirlo voy a decirle F12 y se van a dar cuenta que va a demorarse un poquito menos en renderizar. Está bastante rápido en renderizar. Y esa es una de las ventajas que tiene como tal. Obviamente la calidad de renderizado, dependiendo de la imagen que yo estoy generando, pues debe ser todavía mayor. Por ejemplo, una imagen fotorrealista deberá tener 2000, 4000 trazados como tal. Voy a darle salvar. Ahora voy a abrir la versión en Eevee. Listo. Esta versión en Eevee, si se dan cuenta, aquí se ve como un poquito más oscuro. Voy a darle clic acá nuevamente. Voy a buscar general, shading. Listo. Aquí lo mismo. Vamos a decirle que busque los archivos que están perdidos en esta carpeta que se llama texturas. Listo. Y listo, ahí los encontró. Y si se dan cuenta, la configuración del material es exactamente lo mismo que en Cycles. ¿Qué pasa con este motor Eevee? ¿Dónde lo configuramos? Por cierto, lo configuramos acá. En el caso de estas versiones de Blender, lo configuramos tanto Cycles como cualquier otro motor de render que existiese en esta pestaña que estamos viendo acá, Eevee y o Cycles. Este motor Eevee fue creado para generar el renderizado en tiempo real y se supone que resulta muchísimo más rápido, y en efecto así es, pero pues hay que tener especial cuidado porque no siempre genera la calidad que uno espera, a menos obviamente que lo empiece a configurar. Fíjense que aquí por ejemplo la iluminación cambió un poquito. Voy a darle nuevamente aquí a default. Voy a decirle acá que me muestre esta apariencia, esta otra, y voy a darle F12. Entonces aquí hay un detalle importante, y es que para efectos de materiales, para efectos de luces y de sombras, si se dan cuenta, la apariencia es distinta, el tiempo de render es mucho más rápido. Entonces digamos que en eso resulta una ventaja. Otra cosa importante es que este motor de render, como es un motor de render diseñado para renderizar en tiempo real, no necesariamente por eso es fotorrealista. Entonces trata de parecerse un poco a la manera como renderizan los videojuegos. Se renderizan los motores en los videojuegos. Y es pensado también con este fin. Entonces digamos que esto también resulta en una alternativa de mostrar la escena, un render de la escena, para tener una claridad de cómo puede llegar a verse los modelos y la escena en un contexto de renderizado en tiempo real. Bien, esto es lo que quería mostrarles con respecto a este proyecto en lo que involucra el uso de Blender. Vamos a entrar a algunos detalles importantes
y para ello voy a abrir una versión que creé que se llama Cycles 2 Unity. Resulta que cuando yo exporté, y de hecho exporté toda la escena, aquí hay un detalle, y es que como les había mostrado anteriormente, uno puede, en el contexto de estas versiones de Blender, las capas son reconocidas como colecciones, donde cada colección tiene determinados elementos, uno los puede ocultar y hacer lo que quiera. Aquí básicamente lo que yo hice, o lo que tuve que hacer más bien, por ejemplo, fue duplicar el perrito y aplicarle el modificador. Cuando digo aplicarle el modificador es que lo utilice, lo aplique y ya no queda con la opción de editar. Por ejemplo, si yo le digo, antes estaba con esta opción armadura y el esqueleto, entonces lo que debo hacer aquí es decirle que aplique, ¿sí?, para que en efecto genere la acción concreta que es esa pose en la que se encuentra. Obviamente no tenemos un esqueleto, pero lo que hice fundamentalmente es simplemente duplicar el personaje y decirle que me aplicara el esqueleto, es decir, adoptara de manera definitiva esa posición en concreto que tenía gracias al esqueleto. ¿Por qué razón? Porque cuando generé la escena, la exporté en FBX, por alguna razón hubo alguna distorsión, algún cambio, y la malla quedó pues mal adaptada dentro de Unity como tal. Entonces digamos que ahí por esa razón tuve que hacerlo. No es el orden, no es lo que debió haber pasado, pero como en este caso la escena es estática, el personaje no va a estar animado, pues no hubo ningún inconveniente. Pero eso es algo importante tener en cuenta. Si ustedes van a exportar, tengan en cuenta siempre que al exportar tenemos, en el caso de estas versiones de Blender, la siguiente opción. Podemos exportar los objetos que tengamos seleccionados a aquellos que simplemente estén visibles estando o no seleccionados, y o las colecciones que estén activas. En este caso, por ejemplo, serían estas cuatro colecciones activas. Si fuese objetos visibles, son los que en esencia podríamos ver, que básicamente será todo lo que estamos viendo, incluso la cámara y las luces, ¿sí? O los objetos seleccionados, que en este caso solamente sería, si fuese solamente objetos seleccionados, en este caso solamente sería el perrito. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, dependiendo qué es lo que yo quiera exportar, revisar cuáles opciones me da. ¿Qué objetos me exporta? Todos los que están viendo acá, los empties, cámaras, lámparas, esqueletos, las mallas y cualquier otro objeto que yo tenga. Obviamente eso va a ser relativo. Importante, los materiales que son procedurales no son reconocidos por Unity, hay que convertirlos en un mapa de imagen. Vamos a decirle aquí cancelar. Entonces quería mostrarles esa opción que se generó. De hecho, aquí tengo DocRig. Aquí tenemos un elemento que no lo veo acá. Aquí tenemos DocRig. Ah, bueno, aquí está visible el personaje. Perdón, permítame acá un momento. Aquí está. Bueno, aquí está nuestro personaje principal, que es este. Si hago clic acá se señalan los pollitos, si hago clic acá está el personaje principal. Este personaje principal, que la malla se llama así, Doc Pose 1, y está en esta capa, o sea, todos estos elementos que están visibles están en esta capa, materiales VMaps, a excepción obviamente de lo que está con color plano y de las lámparas y luces, pero digamos esta es la malla que corresponde al perrito. Quería mostrarles eso. Voy a dejar invisible acá un momento, voy a guardar esto con otro nombre para repetir ese proceso que les había comentado y que lo vean cómo queda. Entonces aquí está nuestro perro original, ¿sí? Aquí no está, bueno, aquí ya tiene que estar visible, listo. Aquí está nuestro perro y fíjense que tiene el esqueleto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a simplemente a duplicar este perrito, shift D, perdón,
Tengo que hacerlo acá, mentiras, en la vista 3D. Shift D, escape, aquí ya quedó. Aquí ya voy a inhabilitar, dejar invisible y para que no renderice. El ojito significa que va a quedar invisible y la cámara que no va a renderizar. Lo dejo en la misma capa o en la misma colección, simplemente porque a este le voy a hacer la acción. Fíjense que si yo lo pongo en modo editar, él retorna a la postura T. Si yo le digo aquí armature, aplicar, ya queda en la postura definitiva. Claro, si le asignamos el esqueleto, pues ahí podemos hacer modificaciones, pero significaría, por ejemplo, que se le asigne otro esqueleto, que tenga otra opción completamente diferente, pero hay que tener en cuenta que no va a quedar bien. Por ejemplo, si el esqueleto tiene otra posición, otra postura, no va a quedar bien. ¿Por qué? Porque los huesos que se asignan a los vértices primero se construyen de una manera perfectamente alineada para que cuando se mueva un hueso, así se mueva esa parte del modelo. Entonces obviamente no va a quedar bien. Aquí simplemente quería mostrarles esta posibilidad. Como he guardado esta escena con un nombre diferente, voy a guardarla y listo. Vamos entonces ahora aquí a entrar a modo eso. Esto que acabo de hacer, dejar en modo objeto, es muy importante porque a veces se presenta un bug en donde si el modelo queda en modo edición y yo guardo y cierro, se presenta dificultades para que vuelva a abrir. Listo, entonces aquí vamos a abrir nuestro modelo desde el motor de videojuegos. Bien, aquí vemos nosotros entonces nuestra escena dentro de Unity que ha sido trabajada conforme al modelo. Se ha exportado todo el modelo. Bien, voy a darle clic acá, eso. Entonces fíjense que están todos los elementos presentes originalmente. Tenemos solamente en este caso el modelo FBX que fue exportado. Aquí tenemos una animación de tipo genérico. Obviamente si queremos pues mantener la forma, utilizamos genérico, y aquí el avatar que va desde el modelo, aquí root ninguno, y es aquí donde pues esta recorderis que estoy haciendo es obviamente teniendo en cuenta si el propósito, el modelo FBX lleva la animación como tal, si es necesario que lleve el esqueleto. Para efectos de lo que les comentaba, realmente el modelo fue presentado, fue modificado de tal manera que el esqueleto se le aplicó y pues obviamente al aplicarse no lo exporta, y en este caso no fue exportado. Vuelvo y digo por el inconveniente que tuvo, pero sin embargo aquí recuerdo la ruta que tendría acá necesariamente sería el nombre del esqueleto si yo exporto con el esqueleto. Listo. En cuanto a los materiales, yo los dejé heredados, materiales externos heredados, los nombres desde el nombre original de los materiales en el modelo, y cuando eso sucede pues vemos los materiales aquí dispuestos. Amarillo, que son los colores planos, por ejemplo este material brocha Unity, que es el que tendría la imagen que hemos nosotros creado. Dependiendo de la manera como nosotros exportemos el modelo y en su conjunto, y además de eso como guardemos las texturas, es posible que el material ya en Unity no reconozca la textura. Pues simplemente damos clic, por ejemplo acá, podemos dar clic en este puntico que estamos viendo aquí y simplemente buscamos el material que la textura que corresponde. O en este caso, que este es el del balde, vamos a las texturas, este es el balde final, la textura, y simplemente la arrastramos a este punto y listo. Entonces digamos que en ese sentido no hay mayor inconveniente, ya habíamos visto eso anteriormente. ¿Qué es importante con respecto al modelo, además de lo de los materiales? Tengan en cuenta que siempre vamos a ver nosotros cada una de las partes, en este caso como es un solo archivo FBX pero que contiene diferentes objetos. Vamos a ver por ejemplo aquí en concreto el objeto, la malla con su material.
Si damos clic aquí solamente, estaríamos viendo solamente la geometría, la malla propiamente dicho. ¿Listo? Y según como nosotros necesitemos integrar los elementos, en este caso tengo un elemento que es eminentemente estático, no tengo necesidad de hacer ningún cambio al modelo propiamente dicho. Sin embargo, una de las cosas que de pronto es importante que tengan en cuenta a la hora de modificar es que si yo necesito que tenga las colisiones y que las colisiones sean la malla del modelo, debo decirle aquí generar colliders. Voy a hacer eso y voy a aplicar y van a ver obviamente el cambio que va a tener el modelo como tal. Si yo a cada uno de estos elementos les quito la apariencia del material de la malla, queda solamente su colisionador. Esta malla que estamos viendo de este color, cada uno de estos objetos, esta mallita es la malla de colisiones, es el Mesh Collider, y ese Mesh Collider es la misma malla del modelo. En términos generales resulta práctico si lo que yo quiero es que por alguna razón haya una colisión muy compleja, por ejemplo un carro o un edificio en concreto. Es decir, que yo pueda por ejemplo saltar encima del carro y caminar por el vidrio panorámico y luego subirme al techo, perfecto. Tal vez, pero digamos si es un carro muy complejo que tiene cualquier cantidad de polígonos, más bien uno genera una malla que tenga la misma forma pero mucho más básica. Para efectos de lo que nosotros estamos haciendo para las evidencias, sobre todo la última evidencia, este es un detalle que simplemente les explico pero que no es necesario aún tener en cuenta. ¿Listo? Vamos a ir aquí nuevamente, voy a inhabilitar colliders y le digo acá, perdón, aplicar. Cuando yo hago esto y quiero ver si en efecto quedó, pues fíjense que primero no se ve acá, de ninguno de los elementos se ve el tal Mesh Collider, y dos, si yo quito el Mesh Renderer, pues ya no se ve ninguna malla de colisión. Eso significa básicamente que se le ha quitado la malla de colisión. Finalizado esta configuración, digamos la importación del modelo, pues simplemente ubican ustedes la cámara en la posición que ustedes necesitan. Yo la he puesto ortográfica como lo dejé en Blender y como talmente como es como tal la escena creada en Blender, y pensando que así es el concept final, digamos que así es como yo quiero que quede mi escena en el juego. Obviamente que como estamos hablando de un videojuego en 3D o de elementos en 3D, pues ya entra uno a revisar si en efecto esa es la visión de la cámara. Si el juego sí son, por ejemplo, si el juego es isométrico, o así como lo estamos viendo, ortogonal, que viene siendo una apariencia como esta, donde los personajes y todo lo vemos de lado, o al menos los personajes, es lo que se llama un scroll horizontal. Pero digamos, vuelvo y digo que la configuración de la cámara la he hecho tal cual como en Blender, precisamente para darle al interior del motor la misma apariencia. La única diferencia es que aquí al darle play pues no tiene ninguna add-ons, ninguna configuración de material que permita dar ese contorno que nosotros vimos, pero en este caso por ejemplo pues digamos que lo he obviado porque eso significaría muy probablemente ir al Access Store y descargar si se encuentra un access que permita trabajar con esta apariencia. Parece que está demorado. Listo, entonces aquí ya tenemos nosotros una visualización en modo de juego de nuestros elementos. Fíjense que en algunos aspectos de iluminación se procuró mantener las mismas características de iluminación, más o menos la misma orientación, el mismo ángulo, esto con respecto al concept art como tal. Entonces así terminamos nosotros con esta exposición de nuestro modelo. Voy a darle clic aquí en Shader Wireframe para que vean ustedes cómo es que resulta la apariencia de la malla. Como habíamos visto anteriormente, fíjense que aquí se ve que por ejemplo hay un error del modelo. Esto que están viendo acá es un error del modelo y se debe fundamentalmente
a que las normales del modelo FBX quedaron mal invertidas. Voy a abrir la versión original que trabajé para efectos. Voy a quitar acá esta cosilla. Listo. Y acá selecciono todo. Voy a decirle aquí primero que todo salvar. Voy a decirle exportar FBX. Aquí voy a buscar el proyecto, voy a aprovecharlo y voy a buscar de una vez el proyecto Unity. Aquí donde tenemos Coronel Doc, Access, modelo, Coronel Doc. Entonces voy a decirle aquí que objetos seleccionados y exportar. Técnicamente ya había hecho en esa versión de Unity, de Blender, perdón, los cambios. Aquí me dijo ciclos 2. Parece que, perdón, aquí cometí un error grandísimo porque exporté sin haber hecho la corrección de la malla. Entonces aquí voy a revisar. Listo. Bien. Bien, aquí voy con recalcular hacia afuera. Listo. Y técnicamente ahí estaría viendo yo mis normales. Vamos a revisar acá unas cositas. Listo, aquí ya quedó recalculado. Se supone que no tiene que haber problema. Listo. Cada elemento que nosotros escojamos nos va a mostrar las normales. Y aparentemente todo está perfecto. Bien, vamos a hacer otra vez la exportación. Seleccionados, exportar. Técnicamente lo exporta bastante rápido. Vemos el listo, quedó corregida la malla. Obviamente aquí en la carpeta del modelo no está la versión de Blender, ¿no? Pero pues sí es bueno que en la carpeta de proyecto de Unity tengamos siempre los modelos originales de Blender. Bien, eso era todo con respecto a este proyecto. Bueno, aquí resultó interesante este error porque pues ahí aprendimos una manera muy rápida de cómo revisar y cómo modificar. Simplemente la malla adquirió una apariencia tal al verla en Unity que pues estaba viendo por dentro. Eso significa que las normales están invertidas, las caras están mirando hacia adentro, por eso no se ven correctamente. Entonces pues simplemente vamos a Blender y le invertimos las caras. En la versión 2.79 se hace con control N, pero en este caso como vimos, voy a retornar acá nuevamente, aquí Mesh, normales, calcular hacia afuera, Shift N como tal. Si queremos hacia adentro, Shift Control N. Entonces eso para que lo tengan presente. Voy a salvar acá y listo. Entonces ya tenemos nosotros nuestro flujo de trabajo con Unity como tal. Para terminar, algunos detalles importantes a tener en cuenta con respecto al modelo. Pues si ustedes ven que la escena es muy compleja, tiene muchos elementos, sí sería muy importante que se exporte el archivo o esa escena creada en Blender, cada uno de los elementos o un conjunto de elementos se exporte como archivos independientes y luego se integren dentro de Unity.
Sin embargo, también es muy importante mantener, si quieren mantener una escena que también es viable, mantener siempre los elementos separados unos, es decir, exportar toda la escena en Blender, pero que cada elemento esté separado de otros, para que el cálculo que haga Unity no sea tan complejo. Técnicamente este es un solo archivo, pero él está entendiendo cada uno de estos elementos como una malla distinta, y eso le ayuda muchísimo a procesar. Eso con respecto al modelo. Con respecto a los materiales, tener muy presente, por ejemplo, que los materiales que lleven una textura de mapa de bits, van a ver ustedes que siempre van a tener acá un color gris. Entonces simplemente le damos clic acá y dejamos un máximo blanco, porque en el caso de Unity ese gris se mezcla con el color de la textura, entonces se va a ver mal. Muy distinto, digamos, estos colores que son colores planos, que yo simplemente se los dejo tal cual como ha sido creado en Blender y no hay ningún inconveniente. Entonces eso para que lo tengan muy presente. Y obviamente con respecto a las texturas, pues obviamente procurar guardar las texturas tal cual como son. Las texturas dentro de Unity, lo veremos mucho más adelante, pueden ser configuradas dependiendo de la plataforma de salida, para que siendo grandes cuando las creamos, dependiendo de la plataforma, las configuremos con un tamaño óptimo y una apariencia óptima para que se ajuste a las necesidades. Aquí yo puedo decirle, por ejemplo, voy a darle clic a tanque. Tanque aquí tiene esta apariencia, voy a decirle override para PC, Mac y Line. Voy a decirle que tenga 128 simplemente por molestar. Yo le digo que aplicar y fíjense la calidad que adquiere. Obviamente esta es una imagen, esta es la calidad en la que él va a interpretar la imagen y la muestra, ¿sí? Aquí se devuelve, pero yo simplemente le puedo dar clic a esto y listo. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Obviamente eso lo iremos mirando más adelante. Por ahora simplemente la construcción de las escenas correctamente dentro de Blender y posteriormente dentro de Unity. Muchas gracias a todos. Esto es todo por esta pequeña intro, este pequeño recorderis, esta pequeña clase de flujo de trabajo. Muchas gracias, bendiciones.